Para iniciar esto, hay que ver lo que fue su legado, la Guardia de Elite. Como se nos menciona, este grupo era muy prestigiado y legendario por todas las hazañas que hicieron. Posiblemente los primeros guerreros de Cybertron, junto con los Primes. Este grupo se encargaba de proteger las ciudades que en ese entonces habrían existido de Cybertron, y más cuando apareció la amenaza Quintesson, probablemente incluso participando en alguna de esas batallas, al lado de los Primes para detener alguna que otra flota de los Quintessons. Todo iría muy bien hasta el acontecimiento que terminaría no solamente con la historia de los Primes, sino también con ellos. Y es que aún no pensaría que con ese historial serían recordados eternamente, pero ¿qué pasó después? Como vemos en la película, cuando se menciona quiénes son, Elita se ve muy extrañada, ya que no tiene ni idea de quiénes se tratan, salvo por Orion, que sabe de ellos por lo que investigó, y Bumblebee, que bueno, esto lo puedo explicar más adelante. Esto nos puede dar a entender de que, a pesar de que ella siendo una supervisora y con ese rango, pues, si bien aunque no será de los que tenía engranaje, pues de todas formas, pudo haber escuchado por ahí alguna que otra mención de estos, se supone, prestigiados guerreros. Sin embargo, parece que todo lo que fue de ellos fue olvidado, tal vez a propósito. Ahora sí, pasando con los acontecimientos que llevaron a todo esto. Como nos contó Alpha Trion, los Primes fueron personalmente a interceptar a estos generales Quintessons, con la esperanza que con esta acción la guerra tal vez se viera beneficiada a su lado. Pero todo esto sería una falsa ilusión, siendo una trampa para ellos de parte de Sentinel Prime. Y bueno, de toda esta historia, algo curioso pasa después. Y es que después, Starscream mismo nos dice de que ellos presenciaron la caída de los Primes. Lo que esto podría significar algo, y es que, a juzgar de lo que mencionó Alpha, da a entender de que ellos solamente fueron ahí. Solamente los mismos Primes estuvieron ahí. Pero con este detalle, nos da a entender que entonces la Guardia de Elite fue sin el conocimiento de los Primes. Es decir, que los Primes no sabían de que la Guardia de Elite los estaba siguiendo. Probablemente porque ellos ya veían que algo raro estaba pasando. Y es que ya puede ser que desde mucho antes ya notaban las intenciones de Sentinel por obtener el poder. Y cómo no si lo tienes a él para saber quién es un traidor. Un detalle que vemos es de que la Guardia de Elite se esconde en una nave, y esto podría cubrir lo que pasa después. Por motivos desconocidos no llegarían a tiempo encontrándose con el terrible hecho, con los Primes ya siendo muertos y con Sentinel sobre ellos. Pero al percatarse de la llegada de los soldados de la Guardia, de inmediato enviaría a los soldados Quintessons a que los acaben, por lo que la Guardia alcanzaría a escapar, pero en medio de ese escape serían derribados en alguna ubicación desconocida. Al despertar, se darían con la mala suerte de que ya para estas alturas Sentinel ya tendría el control de las defensas de la ciudad, y estos mismos buscándolos para acabarlos de una vez, por lo que no les quedaría de otra que ocultarse, y de forma de consuelo, pues estarían interceptando alguno que otro tren de Energon, o si no atrapando a alguno de los soldados que estuvieran pasando por ahí cerca, como una forma de sentir que están haciendo algo, pero a la vez no. Ahora, mencionando a Bumblebee y el por qué pudo reconocer a la Guardia de Elite, es probable, al menos de manera teórica, que tal vez él fue de los primeros en nacer luego de la caída de los Primes, es decir, uno de los primeros sin engranaje. Puede ser que en ese punto aún todavía había muchos cibertronianos que recordaban a la Guardia de Elite y le guardaban honores, y de ahí que él reconociera, incluso supiera los nombres de estos mismos. Pero puede que con el tiempo, poco a poco, tal vez incluso Sentinel haya hecho que eventualmente se olvidaran de estos, ya tal vez dedicándole poco tiempo de honor para que los recuerden, y al punto que ya solamente, pues evidentemente los Primes fueron los únicos en quien las guardan cierto recuerdo, pero a diferencia de la Guardia se lo quedarían como tal un recuerdo, pero ya olvidado por la mayoría, por los nuevos que llegaron después. Y sí, con esto estaría diciendo de que Bumblebee sería un poquis más viejo que Orion o D-16 por su tiempo de fabricación. Quisiera agregar también un detalle, y es de que no es curioso de que un paralelismo entre los Primes y Sentinel es que por el lado de los Primes la Guardia de Elite estaba conformado por cibertronianos, lo cual es obvio, pero si pasamos por Sentinel, curiosamente todos sus soldados son drones, y esto me hace pensar de que tal vez Sentinel tenía la filosofía de Palpatine. Si bien tener estos soldados drones es para que, por un lado, puedan guardar privacidad con lo que él hace, pues, por otro lado, me hace creer de que tal vez él no era partidario de que sus soldados tuvieran, pues, como tal, personalidad o pensamiento propio, ya que en este caso, si un soldado fuera pues como tal independiente, o como tal como fuera y es que si fuera un soldado independiente,
no habría pasado mucho tiempo para que alguno de estos se rebelara ante los planes de Sentinel, y por esto mismo prefería mejor que fueran soldados que solamente siguieran una sola orden y nada más. Puede que por esas mismas ideas puede que tuviera muchos roces con la Guardia de Elite y fuera otra raya más que pondría ese punto de sospecha con Sentinel, y de ahí que la Guardia de Elite siempre tuviera ese mal pensamiento de que este en algún momento trataría de hacer algo malo. Aunque si lo pensamos por un lado, en cierto modo sí tuvo razón, tomando en cuenta de que posiblemente los Primes no querían que fueran, porque si algo llegaba a pasarles, pues ellos tendrían que responder por Cybertron y cuidarlos. Pero claro está de que la mayoría de la guardia decidió ir y pues como tal desobedecer las órdenes, e irónicamente pues cumpliéndose eso mismo, que tal acto hizo que al final, cuando los Primes dejaran de existir y con la guardia fuera de camino, pues para Sentinel esto le vendría de lujo, porque si ellos hubieran quedado, probablemente, o bueno, menos la gran parte de los soldados más importantes de la guardia, aunque Sentinel habría sido igual el líder, de todas maneras la guardia teniendo cierto nivel de importancia en cuanto a decisiones, pues no habrían dejado que se hiciera de las suyas. Pero como eso no pasó, pues para Sentinel fue mucho más fácil tomar el control de todo. Y pasando con lo último que tal vez algunos se preguntaron después de ver la película, es que si la Guardia de Elite estuvo mucho tiempo oculta y era una guardia con cierto prestigio, mucho prestigio, ¿por qué no fueron a Cybertron a revelar la verdad de lo que sabían de Sentinel, en vez de ocultarse? Pues yo veo que en cierto modo lo podían haber hecho, claro que sí, pero siento de que en parte fue mejor que no pasara. Pero antes de eso hay que recordar cómo es que en la película ellos logran ganar, y es de que si bien la guardia iba con la mitad de sus soldados ya que los otros fueron capturados, les fue bien ya que tuvieron el apoyo de los Autobots y el apoyo obviamente de Orión y su equipo para entrar. Ahora, entrando en otro entorno diferente, sería de que, suponiendo que la guardia eventualmente hubiera encontrado alguna forma de entrar a la ciudad, hubieran estado dejando, o de hecho hubieran estado dando el aviso a pequeños grupos de la verdad, pero claro estaba que esto no iba a ser suficiente, ya que tenía que ser algo grande, por lo que en algún punto hubieran optado por hacer un ataque directo a Sentinel para derrocarlo, y de paso revelar la verdad ante todos. Sin embargo, esto sería un plan que al final no funcionaría, o al menos en dos ocurrencias que al menos yo veo, y es de que por un lado, puede que en ese ataque haya sido un fracaso y al final no hayan logrado dar el mensaje a todos y al final siendo ejecutados como traidores. Y esto hubiera terminado muy mal. Claro que por los poquitos que sí sabrían la verdad, formarían pequeñas rebeliones que hubieran crecido con el tiempo, quién sabe, guiados por el mismo D-16. Pero por el otro, puede ser de que si hayan logrado dejar el mensaje, sin embargo, esto no cambiaría mucho. Bueno, sí, terminarían siendo ejecutados como tal. Y ahora, ¿por qué no sería muy diferente el resultado? Pues, en este caso, si recordamos cómo acaba en la película, todo termina cuando Megatron le termina partiendo a la mitad, y con eso mismo acabando con su reinado. Sin embargo, como aquí no hay nadie que pueda vencerlo como tal, pues Sentinel seguiría siendo el líder de Cybertron, solo que en vez de actuar de la forma como lo vemos en la película al principio, de una manera más simpática, aquí sí sería un dictatorial de mano dura, como lo vemos cuando este ya no está a la vista de los ciudadanos. Claro está que en ese mismo mundo habría más grupos que tratarían de derrocarlo, algunos con un poco de éxito y otros menos, y sí, probablemente D-16 guiándolos, similar a algo así como pasa en los cómics de APW. Claro que ya no paso de ahí, ya que sería entrar en terreno desconocido. ¿Quién diría que el método de los cobardes sobreviven los mantendría vivos hasta los acontecimientos de la película para formar parte de la solución? Aquí acabaría todo. Díganme en los comentarios qué opinan, si están de acuerdo con la teoría que yo les conté, y si creen que la Guardia de Elite sí hubiera logrado cambiar el entorno de la historia si hubieran actuado desde mucho antes, pero claro que les haría para mejor. Algo que me gustaría ver para la secuela, si es que la hay, espero que sí, es de que ahora que la original Guardia de Elite está desterrada, la segunda Guardia de Elite esté conformado, o mejor dicho guiado, por un viejo conocido. Sí, me refiero a Ultra Magnus. Y es que yo creo que sería la mejor forma de darle debut a este personaje que hace rato que no lo vemos en la gran pantalla. Así que eso sería todo. Ignición.